Hola, espero estén pasando un día excelente. El día de hoy les presentaremos todo lo relacionado con el tema campo gravitatorio. Mi equipo está conformado por María Esmeralda Calzada Martínez, Xochitl Nayeli Franco Gervasio, María Melina Escamilla Alvarado, Laura Berenice Morales Jiménez y Carol Natalia Baliño Rivera. Y somos parte del grupo Quinto A Logística. Un campo gravitatorio se define como la región del espacio donde una masa ejerce una fuerza de atracción sobre otras masas y es fundamental en la naturaleza que atrae a los objetos con masa entre sí. El parámetro es un valor o característica que se utiliza para definir o describir de manera precisa, como lo son la masa que representa la fuente del campo, la distancia que representa la separación entre masa y, como podemos observar, la constante y la intensidad se representa a través de una fórmula como se muestra en la imagen. Y se representa a través de líneas de campo dirigidas a la masa que la genera y líneas más juntas igual a mayor intensidad. El campo gravitatorio se mide a través de la aceleración de caída libre y se utiliza balanza de torsión y acelerómetros. A lo largo del tiempo, este campo ha ido evolucionando. Aristóteles inició la idea sobre la caída de los cuerpos. Galileo demostró que todas caen con la misma aceleración. Newton formuló la ley de gravitación universal. Einstein explicó la gravedad como curvatura del espacio-tiempo. La ley de gravitación universal Newton se representa a través de la siguiente fórmula, donde F significa la fuerza de atracción entre los objetos. G, que representa la constante gravitatoria universal, M1 y M2 son la masa de los dos objetos, R2, distancia entre los centros de los dos objetos. La ley de Newton describe que los objetos con masa se atraen entre sí con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente al cuadrado de la distancia entre ellos. La ley de Gauss menciona que el flujo gravitatorio depende de la masa encerrada. El campo gravitatorio está compuesto por las siguientes teorías: newtoniana, que muestra la fuerza a distancia; relatividad general, que muestra la curvatura del espacio y un tiempo; modernas, que intentan unificar la gravedad con las otras fuerzas, como la teoría de las cuerdas y la gravedad cuántica. El campo gravitatorio se aplica de diferentes formas, como en la astronomía, con la explicación de las órbitas, como planetarios y satélites, formación de galaxias, también en la exploración de espacios como cálculos de trayectoria, órbitas y asistencia gravitacional, en geofísica con el estudio de las variaciones de la Tierra para localizar minerales, petróleo o estructuras subterráneas, también en la tecnología satelital como el GPS, telecomunicaciones y predicciones meteorológicas, y en la medicina con investigaciones sobre el efecto de la microgravedad del cuerpo humano. También se aplica en la vida diaria, ya que es fundamental en casi todo lo que hacemos, como lo es la caída de objetos, ejemplo, una manzana que cae del árbol o una pelota que rebota. En los deportes, los atletas utilizan gravedad para mejorar su rendimiento. En la construcción, influye en el diseño y en la estabilidad de edificios. En el transporte, los vehículos deben considerar la gravedad para su diseño y su función, y también en el movimiento de satélites, como lo es el funcionamiento del GPS. Por otro lado, les presentaremos lo que es una maqueta del campo gravitatorio, probablemente una representación de cómo actúa la gravedad para mantener el equilibrio de los objetos, incluso cuando parece que flotan. ¿En qué consiste? El campo gravitatorio es la región del espacio en la que un cuerpo con masa ejerce una fuerza de atracción sobre otros cuerpos. En esta maqueta se muestra cómo la gravedad actúa hacia abajo y cómo las fuerzas se equilibran para mantener una estructura aparentemente suspendida o en equilibrio. Partes que lo componen. Base. Sostiene toda la estructura y representa la superficie terrestre, donde actúa la gravedad. Columnas verticales. Representan el soporte físico o las líneas del campo gravitatorio. Plataforma superior. Simboliza el objeto sobre el que actúa la fuerza de gravedad. Hilos o cuerdas. Muestran la tensión o las fuerzas que equilibran el peso del objeto suspendido. Función de cada parte. Base. Mantiene la estabilidad del modelo. Columnas. Transmiten las fuerzas desde la parte superior hacia la base, simulando la dirección de la gravedad. Plataforma superior. Es el objeto que experimenta la fuerza gravitatoria. Hilos.
distribuyen el peso y permiten que el sistema esté en equilibrio, representando la interacción entre fuerzas opuestas, tensión y gravedad. Ley o principio científico que se aplica. Se aplica la ley de la gravitación universal de Isaac Newton, que dice que todo cuerpo con masa atrae a otro con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. También interviene el principio del equilibrio de fuerzas, donde la suma de todas las fuerzas en el sistema debe ser igual a cero, para que el objeto no se mueva. En conclusión, el campo gravitatorio explica cómo la gravedad actúa sobre todos los cuerpos y cómo esta fuerza puede equilibrarse con otras como la tensión. Gracias a este principio, los objetos pueden mantenerse en reposo o moverse de forma controlada, lo cual es esencial en estructuras, ingeniería y física general. El aprendizaje que tuvimos fue que la gravedad no solo jala los objetos hacia el suelo, sino que es una fuerza constante que actúa en todo momento y puede equilibrarse con otras fuerzas para lograr estabilidad. La experiencia que también tuvimos al construir la maqueta nos permitió comprender de manera visual y práctica cómo las fuerzas se equilibran. Fue interesante ver cómo al colocar correctamente los hilos y las piezas, el modelo se mantiene estable gracias a la acción conjunta de la gravedad y la tensión.